Vamos a ver las bases. Vamos a ver las bases de lo que es la anatomía ocular. La anatomía ocular, pues la vamos a ir tocando igual conforme vayan pasando los temas, conforme vayamos viendo patologías, conforme vayamos viendo cada uno de las situaciones clínicas que se van presentando, pues vamos a ir manejando el abordaje general. Entonces, esta clase es para darles pues prácticamente las bases iniciales de pues qué es lo que queremos que se tomen en cuenta como parte de las estructuras generales, ¿no? Entonces, el globo ocular, pues básicamente es un mecanismo muy complejo. Dependiendo del libro y la bibliografía donde se busque la información, pues está escrito que tenga aproximadamente un volumen de entre 4 a 6 mililitros, con un peso aproximado entre 7 y 7,5 gramos. Aquí pues básicamente el globo ocular es como un balón de fútbol, en donde va a tener una capa externa, va a tener una capa media y va a tener una capa interna. Entonces, nuestras capas principales que tenemos así a nivel del globo son como tenemos acá, la capa externa que es la córnea. La córnea pues va a ser una estructura vascular transparente que más adelante vamos a ver algunas características que son importantes tomar en cuenta para la cuestión funcional del ojo. Nuestra siguiente capa pues va a ser pues prácticamente, bueno, esta córnea que nosotros vemos acá y que pues prácticamente es la bola negra que nosotros a veces así le llamamos coloquialmente, pues va a tener una zona de transición y se va a convertir en la esclera. Nuestra siguiente capa va a ser una capa intermedia que va a ser la capa uveal, que se caracteriza porque pues, es una capa muy vascularizada. Y después, abajo de la uvea, vamos a tener nuestra tercer capa, que es la retina, un tejido neurosensorial, pues bastante, con muchas funciones especializadas, y que al fin y al cabo, pues se va a encargar de realizar ciertas acciones y ciertas actividades metabólicas principalmente para poder llevar a cabo un mecanismo y un fenómeno de transducción y poder formar las imágenes a través de la conducción de todas estas señales hacia el nervio óptico y de ahí pues hasta nuestra área visual a nivel cerebral. Pero otras cosas en forma general que también son muy importantes tomar en cuenta es que dentro del globo ocular vamos a encontrar el humor acuoso que se encuentra en la cámara anterior y el humor vítreo, que es prácticamente una estructura en forma de transparente, principalmente en forma de gelatina o con la consistencia de gelatina que nos va a dar pues funciones refractivas importantes y que con el paso del tiempo pues también va a ser motivo de algunas patologías que pueden ser de mucha importancia, ¿no? Y obviamente pues hablar de los anexos. En forma general, los anexos pues van a ser los párpados. Recuerden, tenemos párpado superior, párpado inferior y después de ahí pues las cejas, la conjuntiva, los músculos extraoculares y las vías lagrimales conjuntamente con las glándulas. Pero bueno, una de las cosas que son importantes tomar en cuenta es que el globo ocular no es del tamaño de la órbita. Nuestra órbita pues va a ser una estructura ósea que está pues prácticamente conformada por diferentes estructuras óseas. En promedio, el número de estructuras que intervienen para formar nuestra órbita van a ser 7, ahorita las vamos a ver de forma general, y a través de esta unión de las estructuras de 7 huesos, pues van a formar esta pirámide que está descrita como que tengan una base hacia afuera y un vértice hacia el fondo. Y pues bueno, dentro de la órbita pues va a haber algunas estructuras que van a ser nuestra vía pues de conexión a través del canal óptico y de la hendidura esfenoidal superior y la hendidura esfenoidal inferior, que son de las partes más importantes. Y conjuntamente con la grasa y los músculos orbitarios, pues vamos a tener en la parte posterior el anillo tendinoso de Sim, que pues básicamente es el lugar en donde pues se van a empezar a formar o van a emerger los músculos extraoculares, tanto los rectos como superior e inferior, y como parte de los oblicuos, que más que los oblicuos nazcan del anillo tendinoso, pues nacen a nivel de la órbita, pero pues se insertan en el globo ocular que van a tener cierta función específica para poder pues darle un contenido total, ¿no? La órbita pues está escrita que en relación al globo ocular, la órbita va a tener un volumen de 30 mililitros aproximadamente, va a tener un techo, una pared medial, una pared lateral, un piso, y como mencionamos, en el vértice, pues el anillo tendinoso de zinc, que a través de él, pues va a emerger también parte de lo que es el nervio óptico, principalmente. Entonces, en forma general, la órbita va a estar conformada por el techo.
¿sí? El techo va a estar formada por dos huesos, que es uno, el ala menor del esfenoides, y dos, la lámina orbitaria del hueso frontal, que es prácticamente esto, es la mayor proporción. Después la pared lateral va a estar conformada también por dos huesos, que es el ala menor del esfenoides, ¿sí? Aquí pues básicamente está señalada, y la otra pues parte de lo que es el hueso cigomático, que es un hueso bastante duro. De hecho, una de las estructuras más fuertes que tenemos a nivel, pues digamos, como huesos de la cara, pues es la parte cigomática. Después el piso ese va a estar formado por tres huesos, que va a ser el hueso cigomático, ¿sí? Que está aquí pues básicamente señalado, parte del maxilar, ¿sí? Aquí lo vemos, y pues prácticamente el palatino, ¿sí? Y después la pared medial, que es la más compleja porque va a tener pues una conformación por cuatro huesos, que es parte del etmoides, aquí están, parte del esfenoides, ¿sí? Parte de lo que es el maxilar y parte de lo que es el hueso lagrimal. Aquí la parte importante que tenemos que tener en cuenta es que como la pared medial va a estar en forma continua con los senos etmoidales, pues entonces es un lugar donde normalmente se vuelve un factor de riesgo para desarrollar la sinusitis y con esto las infecciones a nivel de músculos y a nivel de lo que es el globo ocular. A veces más adelante vamos a tocar una patología que se conoce como una celulitis orbitaria y preseptal y que una de las causas principales que pueden ocasionarlos pues son los cuadros de sinusitis, una infección a nivel de los senos que por las vías de transmisión y por las conexiones que tiene pues entonces nos mande algunas bacterias hacia el globo ocular y entonces nos cause una infección pues orbitaria, ¿no? A nivel de lo que son parte de lo que es la grasa y los músculos. Ahora, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es, de acuerdo a las bibliografías, nos hablan de que la pared medial es la pared más delgada. Sin embargo, para el trauma, pared que más frecuentemente se fractura es la parte inferior, por la conformación anatómica que tiene y por el mecanismo de contragolpe y de acortamiento que tiene el globo ocular. Entonces, pues básicamente esta es de las zonas más afectadas. Entonces, en algún momento, en algún examen preguntan cuál es el sitio más frecuente de las fracturas orbitarias en un trauma ocular, pues es el piso, ¿de acuerdo? Y el siguiente, pues por continuidad y por la conformación de cuatro estructuras, pues es la pared medial, ¿no? Entonces, esta estructura orbitaria pues es bastante compleja, es bastante pues tiene también pues muchas otras estructuras, entre ellas pues una de las que más nos interesa es el agujero óptico, porque va a emerger pues principalmente el nervio óptico. Y después todos los nervios que son el 3 el 4 y el 6 van a emerger por lo que son la hendidura esfenoidal. Hay una zona en donde aquí se contrapone el anillo tendinoso de Zinc, que pues básicamente va a tener conexión principalmente con el agujero óptico para el ingreso del nervio óptico, pero también a través de la hendidura esfenoidal para que de aquí ingresen los nervios que le van a dar motilidad a los músculos extraoculares, que son pues el 3 el, el 4 y el sexto par craneal, ¿sí? Que de los cuales pues también tenemos algunas patologías, pero ya las vamos a tocar en su momento, ¿no? En forma general, nuestro globo ocular pues también va a estar, pues digámoslo así, funcionando a través y manteniendo una estabilidad de las estructuras externas, pues a través del sistema lagrimal. El sistema lagrimal que normalmente va a estar formada por una glándula lagrimal principal y por algunas accesorias. Entonces, nuestra glándula lagrimal va a estar situada, así como lo vemos en la imagen que se ve en el lado izquierdo, en el cuadrante superior externo, y que mediante algunos mecanismos que son la vía refleja y el estímulo directo, nos van a producir pues prácticamente la mayor parte de la película lagrimal. Entonces, cada vez que nosotros parpadeamos mediante un estímulo así sensorial y un estímulo reflejo, pues básicamente nos va a producir lágrima para que pueda hidratar la parte externa del ojo. Pues entre ellas, pues la más importante es la córnea, pero también nos da una protección y nos da nutrición hacia lo que es la parte conjuntival.
Entonces, aquí hay un mecanismo de funcionamiento bastante importante y complejo, pues para que también dé funcionamiento al sistema de drenaje de la vía lagrimal, que va a estar pues prácticamente formado por los puntos lagrimales, los canalículos, tanto superior como inferior, los canalículos comunes, y después de aquí pues se va a ir directamente hacia otra estructura más grande que es el saco lagrimal, que va a estar apoyado con unas pequeñas válvulas que se van a cerrar y se van a abrir dependiendo del ciclo de funcionamiento en el que se encuentra la glándula lagrimal. Y que pues bueno, de alguna forma nos va a contribuir para que el sistema esté funcionando tanto en la parte de producción como en el sistema de drenaje. Igual tenemos algunas patologías a nivel de lo que es la vía lagrimal, las cuales pues van a requerir a veces tratamientos conservadores o a veces tratamientos quirúrgicos. Pero nunca olvidemos que pues van a estar en forma contigua con los meatos. Los meatos ahí que son pues zonas neumatizadas y que de alguna forma pues también nos favorecen su funcionamiento, y en el sentido de patologías pues también favorecen la contigüidad y la formación de algunas infecciones a ese nivel, ¿verdad? Entonces lo que veíamos, la parte de la córnea, que es la parte externa del ojo, más externa, que es una estructura avascular y transparente, pues va a tener ciertas medidas. En el diámetro vertical, que es en la parte de arriba, va a tener aproximadamente en el adulto 11.5 milímetros y 12 milímetros en forma horizontal. Pues básicamente es una estructura que es cónica, no es totalmente así plana, y que se va a caracterizar porque nos va a proporcionar aproximadamente el 75% de la potencia dióptrica del globo ocular. Entonces, esta córnea es una estructura bastante importante en el sentido de lo que es el poder dióptrico. El poder de la acomodación va a estar dado por el cristalino, pero la córnea tiene un poder dióptrico bastante importante, y pues se va a caracterizar porque va a tener 5 capas. La córnea pues básicamente va a estar formada en la parte externa por un epitelio. El epitelio corneal pues es un epitelio claro, que va a estar formado pues básicamente por múltiples células epiteliales que van a estar contiguas y que pues se van a mantener unidas para darnos una protección. Se va a caracterizar porque esta estructura pues básicamente va a tener la inervación superficial, que está dada principalmente por los nervios ciliares tanto cortos como largos, y que se va a encargar pues prácticamente de mantener la hidratación y la protección como tal del resto de las estructuras. Después va a tener una segunda capa que es la Bowman. Esta capa en algunos libros la refieren como una pequeña membrana porque es la que se va a encargar de mantener unido el epitelio con el estroma. Pero bueno, de alguna forma pues nos sirve como una referencia en cuanto nosotros tengamos así necesidad de hacer la descripción de la córnea. Aquí pues la capa Bowman, aparte de mantener unido el epitelio, pues nos va a mantener protección para el estroma, que es aproximadamente el 75% del grosor de la córnea, y que pues básicamente se va a encargar de darle la mayor parte de soporte conjuntamente con la Descemet, que es otra pequeña membrana que va a unir el resto de las estructuras con el endotelio corneal. El Doctor, endotelio corneal, pues básicamente, ¿alguien habló? yo, Sí. ¿puedes explicar otra vez lo del sistema lacrimal? Es que como que De no. todas formas lo vamos a ver porque ese creo que se los voy a dar yo. El sistema Ok, lagrimal pues va a estar dado principalmente por la glándula lagrimal principal, sí. ¿sí? Que básicamente se va a encargar del 75% de la producción de lo que es la película lagrimal, y está situada en el cuadrante superior externo, como se ve aquí, o sea, hacia afuera, y básicamente cada vez que parpadea, pues le va a dar un estímulo reflejo para que produzca el 75% de la capa lagrimal, y cada vez que parpadeamos, pues se va a ir hacia lo que es el sistema de drenaje lagrimal, que son los puntos, el saco lagrimal, y de ahí pues básicamente hacia los meatos. Mira aquí cómo se ve aquí. Sí, ya. Muchas gracias, doctor. Sí, 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 por nada. Bueno, pero ahora, ¿qué es lo importante en esta parte de la córnea? La córnea, al ser la estructura más externa, pues es aquí, pues básicamente donde nosotros operamos, por ejemplo, a los pacientes que tienen miopías, astigmatismos, pero una de las cosas muy importantes es la parte funcional relacionada con la película lagrimal. En su momento también lo dejo seco, creo que se lo voy a dar yo, según el temario,
pero va a estar conformada la película lagrimal por 3 capas, una capa lipídica, una capa acuosa y una capa de mucina que se va a adherir específicamente hacia esta zona superior en donde termina el epitelio. El epitelio pues básicamente es la primera capa la que nos va a dar la protección y obviamente al ser la capa que como mencionábamos va a estar llevándonos los nervios ciliares que son los que nos dan la inervación, son ramas del trigémino, son los que nos dan la inervación, pues básicamente va a ser una estructura y zona muy sensible. Por eso es que cuando un paciente tiene un trauma a nivel del epitelio corneal, hay dolor, porque pues básicamente está lastimando ahí la parte superficial de inervación, los nervios ciliares que se van a encargar pues de darnos la sensibilidad. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, realizar algún procedimiento en el que se quiera hacer algún lavado, si ustedes no anestesian el epitelio, pues prácticamente no podemos hacer muchas maniobras con los pacientes porque hay bastante molestia. Entonces, en esta zona que se ve aquí, que es la pequeña película lagrimal, pues está representada en todas estas capas. Esta pequeña película lagrimal pues va a estar conformada por la lipídica, por la capa acuosa y la capa mucinosa. La capa lipídica pues básicamente nos va a dar un componente espeso, un componente a base de grasa para darle pues prácticamente la protección y evitar la evaporación a través de la exposición de factores ambientales, ¿no? Los pacientes que normalmente trabajan mucho tiempo en el exterior, cada vez que están de forma crónica bajo esta exposición, pues una de las capas que empieza a afectarse es la capa lipídica, que va a estar pues básicamente dada por las glándulas de meibomio, pero vamos a verlas más adelante, y que pues básicamente va a hacer que la capa acuosa, que es la más grande, la que va a estar dada por la glándula lagrimal principal, pues se evapore de forma muy prematura, ¿sí? Y después sigue la capa de mucina. La capa de mucina no es otra cosa más que una zona de adherencia hacia el epitelio de la córnea. Entonces, el mantener la estabilidad entre estas capas hace que el paciente pues tenga una estabilidad y funcionamiento lagrimal normal. Si nosotros llegamos a tener alteraciones en la capa lipídica, entonces vamos a tener un ojo seco por evaporación, porque la capa eh, de grasa pues no va a estar dándonos una superficie o una estabilidad lagrimal. Si tenemos una alteración en la capa acuosa, pues entonces nos va a dar un ojo seco por hiposecreción, ¿sí? Y si llegamos a tener una alteración en la capa de mucina, entonces esta capa de mucina es la que nos va a dar la adherencia hacia la parte epitelial. Entonces, si no tenemos una adecuada capa de mucina, entonces va a hacer que toda esta lágrima se resbale que no se quede fija, ¿no? Resbale por gravedad un poquito más rápido de lo normal y entonces prácticamente ahí vamos a tener un ojo seco por hiposecreción, porque aunque el resto de las capas estén bien, pues entonces no va a tener una buena adherencia hacia la córnea y vamos a tener los problemas de ojo seco, que en la actualidad pues son uno de los motivos más frecuentes de consultas y que con el uso pues prácticamente de dispositivos electrónicos, con pues prácticamente la exposición al polvo y al sol, pues es uno de los problemas más frecuentes que vamos a toparnos en el área de consulta general, ¿no? Y después de esto tenemos la zona de transición. La zona de transición entre la córnea hacia la parte posterior o hacia la parte blanca, pues va a ser pues prácticamente la esclera, ¿verdad? A través de una zona que pues básicamente es el ángulo iridocorneal. Y que bueno, la esclera pues se va a encargar de darnos protección. La parte blanca del ojo es toda nuestra zona esclerótica. Entonces, después de la córnea, después del limbo esclerocorneal, va a estar formada esta capa blanca, que va a estar conformada por 3 capas principales, que es una capa fusca o una lámina fusca, una epiesclera y una lámina fibrosa. Entonces, esta se va a caracterizar porque va a envolver el resto del ojo hasta la parte posterior, y tiene un espesor aproximadamente de 0.3 milímetros. Pues básicamente el espesor para nosotros como oftalmología es importante en la parte quirúrgica, ¿verdad? Pero bueno, en la parte general, en la parte de medicina general, es importante saber que esta capa pues, nos va a dar protección, tiene cierta actividad inmunológica mediante la producción de algunas inmunoglobulinas que hacen que cuando pues, nosotros tenemos, ya sea por factores externos o por la propia flora bacteriana que a veces sale de control, pues entonces se forma en conjuntivitis, pero hay una respuesta inmunológica para poder eliminar esas bacterias que van a ser la causa de que nosotros tengamos cuadros de conjuntivitis.
Y después de esa capa, que es la esclera, pues vamos a tener otra pequeña capa que va a ser una cápsula de Tenon. Esta no es dentro de las 3 capas principales porque en realidad es una pequeña membrana, una pequeña cápsula semitransparente que va a estar caracterizada porque ahí se van a formar los pequeños vasos epiesclerales y que en algún momento van a ser las causas de escleritis o de epiescleritis, ¿sí? Entonces, más hacia la parte posterior, pues bueno, si lo vemos incluso desde otro ángulo, pues entonces aquí vemos la córnea, la zona de transición, que es el limbo esclerocorneal, y después aquí pues básicamente vamos a ver lo que es la siguiente capa hacia la parte interna, ¿verdad? Que después de la esclera vamos a tener a lo que es la úvea. La úvea pues siempre en los libros va a estar marcada de color rojo porque va a tener un aporte vascular muy grande. De hecho, a nivel del globo ocular y a nivel incluso de la irrigación de la retina, 2/3 partes van a ser vasos que van a emerger directamente de la parte uveal y una tercera parte directamente de la retina. Pero por lo mismo, pues básicamente también va a tener una actividad inmunológica muy importante. Entonces, nuestra uvea es nuestra siguiente capa y va a ser pues una zona de transición que va a llevarse a cabo desde la que es la parte del iris hacia la parte posterior en los 360 grados hasta donde llega pues prácticamente la lámina cribosa de lo que es la emergencia del nervio óptico. Entonces, la capa uveal pues es incluso una continuación de lo que es el iris. Y aquí, si vemos en este corte, pues vemos aquí pues prácticamente la producción o vemos a parte del cuerpo ciliar y lo que es el humor acuoso que va a estar contenido en la cámara anterior. La cámara anterior va a ser el espacio que se forme entre la parte posterior de la córnea y la parte anterior del cristalino. El cristalino es esta estructura que ahorita vamos a ver más adelante, de hecho aquí se ve más claro, y que pues básicamente va a ser pues, nuestro sistema de acomodación. Después, no vamos a tocar ahorita muchos aspectos así tan, pues digamos, tan detallados de la parte uveal porque pues realmente es una estructura muy compleja. Lo único que tenemos que saber en la parte general es que la uvea es una estructura vascular bastante alta o que tiene un volumen o un flujo vascular bastante importante y que bueno, si nosotros vemos a través de una magnificación, pues entonces vamos a ver cómo se encuentra la córnea, cómo se encuentra la cámara anterior, que es el espacio que tenemos acá. Aquí es el espacio posterior o la cavidad vítrea. Y a través de esta, pues vamos a ver lo que es parte del cristalino y las zónulas o las fibras zonulares que se van a encargar de fijar lo que es la parte del cristalino hacia el cuerpo ciliar, hacia la parte, esta que vemos aquí es nuestro iris, y a través de este mecanismo, pues vamos a tener pues prácticamente todo nuestro sistema de producción del humor acuoso que va a estar dado a través de la producción de humor acuoso en los procesos ciliares y nuestro sistema de acomodación, que básicamente es el causante de que nosotros podamos ver de lejos y de cerca mediante el abombamiento y el aplanamiento del cristalino. ¿Sí? Digo, obviamente aquí es algo así general para que ustedes vean cómo funciona el sistema. Cuando veamos el sistema de acomodación, cuando vemos la parte así, incluso embriológica, pues vamos a ir tocando algunas de las estructuras y de la formación de todas estas, pues básicamente áreas o órganos o semiestructuras, ¿no? Y después de esto, pues básicamente otro de los sistemas importantes es el ángulo iridocorneal. El ángulo iridocorneal es básicamente nuestra zona en donde se va a estar drenando el humor acuoso. Así como veamos, aquí tenemos nuestros procesos ciliares y a través de estos procesos se van a llevar a cabo se va a llevar a cabo la producción de humor acuoso, que mediante un flujo laminar va a ir a la parte del segmento anterior o a la parte de la cámara anterior y que mediante el sistema de fibras zonulares y de malla trabecular y el sistema uveoscleral, pues entonces todo lo que se produce pues va a empezar a drenarse a través de estos procesos, esta malla trabecular, que es parte del sistema de drenaje, del sistema, pues básicamente del humor acuoso. Entonces, ¿qué es importante con esto? Pues que esta región pues es importante para la salida del humor acuoso y precisamente también de eritrocitos. Pues básicamente va a estar formada por diferentes estructuras que son componentes del trabéculo, que es pues básicamente el trabéculo uveal, el trabéculo córneo-escleral, el tejido yuxtacanalicular y las células endoteliales, ¿sí? Y después más hacia atrás
hacia la parte posterior, pues entonces nos vamos a topar con la retina. La retina, pues básicamente es una estructura neurosensorial que va a estar formada o que cuando nosotros hacemos una revisión general de los fondos de ojo, pues lo que nosotros vemos es el nervio óptico que es esta pequeña estructura que es por donde va a emerger vasos, venas y arterias y que nos van a dar una distribución nasal de arcadas nasales y temporales, tanto superiores como inferiores, y que se van a encargar de una tercera parte de la irrigación de la retina. Porque como ya les comentaba hace ratito, las otras dos terceras partes son por vasos que vienen de la coroides. Y que en la parte, digámoslo así, temporal, se va a encontrar el área macular. El área macular, pues es nuestra fobia, que es la zona de mayor visión. Si nosotros recordamos en los libros o si ya le dieron una revisada, pues básicamente nuestra parte periférica va a estar conformada principalmente por conos y bastones, en la parte periférica más por bastones y en la parte central por conos, ya que es a través de esta estructura que vemos o tenemos la visión fina, ¿sí? Pues básicamente el resto pues son, aquí ya está señalado, la papila, el nervio óptico, las arterias nasales, las venas, las venas pues básicamente curiosamente se ven más marcadas por el tipo de tejido muscular que las conforman y pues las arterias al llevar sangre pues un poquito más oxigenada o más bien oxigenada pues básicamente son más claras, ¿verdad? También pues tenemos patologías a nivel de lo que son las venas y las arterias que ya veremos de acuerdo al tema en las patologías como son retinopatías diabéticas o retinopatías hipertensivas. Y bueno, pues esta capa de la retina pues va a estar formada principalmente por 10 estructuras o 10 pequeñas membranas, ¿no? Desde lo que es el epitelio pigmentado de la retina o EPR, como comúnmente se conoce, que va a estar principalmente haciendo las funciones de metabolismo a través de todo lo que tiene que ver la oxidación, pero bueno, que al requerir pues básicamente un complejo neurosensorial, pues entonces ya se encuentran los segmentos de conos, bastones, y de ahí pues tenemos capas celulares y capas de conexión. Pero bueno, igual, nada más es para que sepan, la retina pues básicamente tiene una conformación de 10 capas, dentro de ellas las más importantes son el epitelio pigmentado y cuando tenemos un desprendimiento de retina es cuando hay una separación entre el epitelio pigmentado y el resto de la retina. Si nosotros vemos, incluso hay unas pequeñas indentaciones que prácticamente se van a encargar de mantener adheridas el epitelio pigmentado del resto sensorial de la estructura retiniana. Y cuando nosotros llegamos a tener un trauma, lo que se va a separar es esta zona. La importancia de los desprendimientos de retina es que a partir de que se desprende, pues va a haber un cambio neurosensorial y básicamente celular, en donde a partir de las 3 horas empieza a haber una cierta atrofia de estos receptores. Por eso es que cuando nosotros tenemos pacientes con desprendimientos de retina, pues vamos a requerir una intervención quirúrgica pronta para poder disminuir el riesgo de secuelas visuales irreversibles. Sí, y pues básicamente es así como nosotros encontramos el fondo de ojo normal. Cuando nosotros vemos, obviamente esta es una fotografía, ¿verdad? O sea, nosotros cuando vemos, pues vemos segmentos o partes más pequeñas. Estas son fotografías en donde vemos el nervio óptico, la emergencia del nervio óptico, las venas, las arterias y el área macular o el área foveolar. Si se corta, es más, si quieren nos volvemos este, nos salimos, pues ya queda menos de un minuto y nos volvemos a meter. Se puede con la misma clave, ¿verdad? Sí,